La información de los contenidos multimedia y en los sitios web asociados se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. La información no debe de interpretarse como un consejo comercial o de inversión por parte de Black Bull Advisors ni de sus colaboradores y no pretende ser una solicitud o recomendación para comprar, vender o mantener ninguna posición en ninguno de los activos o mercados financieros mencionados. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Market Overview. En este día feriado en Estados Unidos. En México sí hubo operación, pero pues bueno, como se esperaba, ha sido un día de muy baja bursatilidad, muy bajo volumen. El índice de precios y cotizaciones pues más 0.25, 50.349 puntos. Pero como les digo, si de por sí es un poco lento, pues ahora con los americanos cerrados, pues mucho más. Sí hubo mercado de futuros en Estados Unidos. Los principales índices cerraron básicamente tablas. Destacó el Russell cerró más 0.22%, 2.307 puntos. El futuro del Russell. El futuro del Nasdaq cayó 0.14%. El futuro del S&P 500, 0.03% negativo. Básicamente el mismo nivel en el cual cerró el día viernes. El futuro del Dow Jones, más 0.03%, también tablas prácticamente, 34.688 puntos, que es básicamente el mismo nivel que el viernes también. Y pues bueno, el mercado de commodities todavía sigue abierto, tenemos el petróleo repuntando, el futuro del petróleo más 1.60 por los $76.36, el West Texas Intermediate. Vamos a ver lo más relevante para la semana. Y bueno, comenzando con el resumen del year to date de los principales activos financieros. El S&P 500 ya cerrando junio con 1.91% en ese mes. Acumula un rendimiento en el año del 16%. El Nasdaq, el QQQ, 14%. El Dow, 13.78%. El Russell 2000, el ETF del Russell, el IWM 1690, el IWC, que es el de las microcaps, pues más adelantado, 27.94%, el VIX negativo, casi perdieron la mitad de su valor, 44% negativo. El West Texas Intermediate pues ha tenido un rally muy fuerte en lo que va del año, el petróleo 60% ha subido, el índice dólar más 2.53 y ahorita pues con los temores de que la Fed vaya a incrementar la tasa de interés más pronto de lo previsto, pues ha incrementado el apetito por el dólar americano, y pues lo cual sitúa el índice de dólar más 2.53. El peso contra el dólar fuerte en lo que va del año, menos 0.49%, ganando terreno el peso, pues mucho tiene que ver con la decisión del Banxico de que subió la tasa de interés aquí en México, y pues eso atrae más inversionistas que demandan pesos. La Bolsa de México, el EWW más 12.58, y pues como la diferencia en el tipo de cambio es básicamente cero, pues básicamente igual el EWW contra el IPC, 12% de rendimiento en lo que va del año, tanto la bolsa en dólares como la bolsa en pesos. Los bonos a 10 años de Estados Unidos, pues bueno, menos 8%. El oro, pues ha tenido una muy mala racha, sobre todo en las últimas semanas del mes anterior, menos 6.21, y el Bitcoin pues no es un activo para comprar y mantener, o sea, es un activo de especulación, y prueba de ello es que el primer trimestre presentaba rendimientos del 100%, los primeros a febrero llevaba el 100%, y ahorita pues lleva el 6.85% de rendimiento. En la agenda económica para esta semana lo más importante tiene que ver desde luego con las peticiones de subsidio por desempleo que vemos cada jueves. En este caso la previsión es de 350,000 peticiones. Inventarios de petróleo, tenemos muchas notas respecto a lo que tiene que ver con el crudo, y las minutas de la Fed que van a salir el día viernes a la pues el fin de semana va a salir, no dice el horario. Y bueno, el día de hoy es feriado en Estados Unidos, hoy es el día de la independencia. La separación jurídica respecto a Inglaterra, al Reino Unido,
fue el 2 de julio. Sin embargo, la firma de la Declaración de Independencia fue el 4 de julio 1776, y ese día pues es el que se conmemora y es el día que es festivo a nivel nacional en Estados Unidos. Se conmemora la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. El 2 de julio se firmaron las declaraciones de independencia, aunque el 4 se adoptó por unanimidad y se anunció oficialmente la separación con esta Carta de Independencia. Thomas Jefferson fue el autor principal de la Declaración de Independencia, junto con John Adams y Benjamin Franklin. Y el día 4 de julio es feriado en Estados Unidos desde 1941. Datos curiosos respecto al 4 de julio es que John Adams y Thomas Jefferson murieron el 4 de julio de 1826, ambos presidentes, y luego que había sido el 50 aniversario de la Declaración de Independencia. Y también James Monroe murió el 4 de julio de 1831, convirtiéndose así en el tercer presidente consecutivo que murió en ese día, en esa fiesta. Calvin Coolidge, el 30º presidente, nació el 4 de julio de 1872, siendo el único presidente que ha nacido en esa fecha del 4 de julio. Entonces, pues un día bastante importante, y pues que coincide pues ya sea cuando murieron o nacieron algunos de los presidentes de allá. El mercado accionario y el de bonos estuvo cerrado el día de hoy en Estados Unidos. Y otros datos curiosos respecto al 4 de julio: 7.5 billones de dólares el gasto en comida allá en Estados Unidos. 6 millones de dólares lo que gastó Macy's en su espectáculo de fuegos artificiales. Y esos fuegos artificiales, pues el 95% se compran en China, son importados de China. 1 de cada 3 americanos compraron mercancía o comprarán mercancía el 4 de julio, un día muy fuerte para los minoristas, para el consumo. Y se comen más de 150 millones de hot dogs, aproximadamente 75 hot dogs por cada 10 minutos en Estados Unidos. Datos curiosos respecto al 4 de julio. La otra nota respecto a la OPEP que les decía que está relacionado con el tema de petróleo, es que el día de hoy tuvieron una sesión, tuvieron reunión la OPEP, y porque no habían llegado a un acuerdo los días pasados, jueves y viernes, están buscando ahí saber qué hacen con la producción, si la incrementan o no la incrementan. Ahorita con el petróleo en $75 ya está en niveles similares a septiembre de 2018, y lo que planea la OPEP es incrementar la producción para lo que resta del año, los siguientes 5 meses, en 2 millones de barriles diarios, 2 millones en total, lo cual daría un incremento en producción de 400,000 barriles. 400,000 barriles por mes es lo que se esperaría para llegar en los 5 meses a los 2 millones. Y esto con el fin de introducir los 5.7 que le faltan. Desde el año pasado, que fue el tema de la pandemia, ellos, pues con la caída del petróleo y demás, recordemos que incluso los futuros del petróleo, pues tuvimos unos días en los cuales se fueron a negativo, salía más caro almacenarlo y lo tenían que regalar el petróleo. Pues todo esto desde luego por toda la histeria que se generó, todo el pesimismo que se generó a partir de lo del cierre económico por lo del COVID. Y en ese momento la OPEP decidió recortar brutalmente la producción de petróleo a nivel mundial. Dejaron de producir 9.7 millones de barriles, y de esos 9.7 que dejaron de producir, al momento faltan todavía 5.7 para poder complementar ese tramo que dejaron en producción. Y de ahí viene estos 5.7 que desde mayo de 2020 detuvieron. De igual forma, planean incrementar la restricción en la producción pasando de abril hasta diciembre de 2022, es decir, incrementar que esos 400,000 barriles de incremento mensual se prolonguen hasta diciembre de 2022 para lograr este objetivo de cubrir esa brecha de los 9.7 millones de barriles. Y Emiratos Árabes Unidos no está conforme, uno de los productores más importantes en la OPEP,
y de petróleo a nivel mundial, pues no está conforme porque ellos tienen mayor capacidad de producción y entonces ellos quieren que se incremente ese límite de producción mensual para que ellos puedan sacar más petróleo también. Otro tema relevante es que queríamos comentar es a propósito de las IPOs, y esto porque la semana pasada, por ejemplo, me hacían una entrevista respecto a la salida de Biopapel y de la Bolsa Mexicana de Valores, y pues hemos visto también otras salidas de las empresas deslistadas desde la Bolsa de México, y pues por el otro lado hemos visto en Estados Unidos pues mayor apetito por IPOs, hay más empresas que salen a bolsa, entonces queríamos con este análisis un poquito comparar las situaciones o las realidades de ambos mercados, del americano y del mexicano. ¿Y qué es la oferta pública inicial o comúnmente IPO? Recordemos que la IPO es cuando una empresa pues se hace pública, una empresa privada que se hace pública. ¿Cómo lo hace? Pues vende parte de su capital social, vende parte de sus acciones a un público inversionista. Ocurre en un mercado primario donde se hace un roadshow, se contrata un agente colocador, casas de bolsa, bancos, para que promuevan el proyecto o la empresa entre sus clientes, se puedan vender a esos clientes esas acciones a un precio determinado que por supuesto refleja las expectativas futuras del negocio, y después de ese mercado primario salen al mercado secundario, que ya es donde los podemos comprar todos nosotros, ¿no? Donde se puede comprar y vender, ya es un intercambio meramente entre inversionistas, ya no afecta el capital que recibió la empresa inicialmente, y el capital que recibió inicialmente la empresa, pues es lo que tiene que ver con la oferta pública inicial, con lo que levanta en capital fresco. Pero vean, para poder cotizar o para poder ser pública una empresa, pues hay diferentes requisitos que piden las bolsas de valores. En Estados Unidos, pues recordemos que hay diferentes bolsas de valores, resaltan el Nasdaq y la bolsa de Nueva York, el NYSE, y en México pues está la BMV y está Viva. Entre más facilidades puedan dar a las empresas para que puedan ser públicas, más pymes o más empresas medianas o grandes podrían acceder al mercado de capitales, y esto les daría una ventaja competitiva muy importante, porque ahorita vamos a ver los números, pero levantan el poder hacer pública parte de la empresa, vender digamos el 20%, 30%, lo que sea del total del capital, implica recibir dinero fresco que puede ocupar las empresas para poder desarrollar proyectos nuevos, contratar gente, expandirse. En general, cualquier empresa que conozcan ustedes, que sea de talla internacional o que sea líder en su industria, cotiza en alguna bolsa de valores. Entonces la bolsa de valores es un vehículo para poder lograr esto, es una ventaja tanto para la empresa como por supuesto para el país por la derrama económica que genera. Entonces es importante que haya más empresas listadas. Entre más grande sea la bolsa de valores, más empresas estén listadas, una economía pues puede tener mayor crecimiento, puede haber mayor prosperidad, mayor desarrollo económico. Y vean, lo curioso es que la bolsa del Nasdaq, por ejemplo, miren, para poder cotizar en el Nasdaq necesitas contar con al menos un capital de $2 millones, y esto se contrapone contra, por ejemplo, la BMV, que necesitas 20 millones de UDIs, aproximadamente $6 millones, es decir, 3 veces más te piden de capital en la BMV, en la Bolsa Mexicana de Valores, que en el propio Nasdaq, ¿no? Al menos 300 accionistas y 2 market makers en el Nasdaq, $3 de precio mínimo por acción es en lo que tiene que salir tu oferta pública, y el gobierno corporativo es más flexible, lo que piden en Estados Unidos o en el Nasdaq. Por el otro lado, en México te piden, aparte de los $6 millones de capital, te piden 3 años de operación y resultados positivos en los últimos 3 ejercicios y enlistar al menos 10 millones de títulos. Y algo muy importante, gobierno corporativo. Gobierno corporativo tiene que ver con todos los comités que se generan, con toda esta parte de que haya un presidente, que haya un consejo de dirección, que haya un director general, un CEO, que hayan diferentes directores, que haya un comité de auditoría, un área de relación con inversionistas, es decir, que haya una estructura corporativa bastante amplia, que estén auditados, por supuesto,
que haya una estructura corporativa bastante amplia que le permita al negocio, pues, manejarse como un gobierno, por eso dice gobierno corporativo, ¿no? Para que no queden las decisiones solamente en manos de ciertas personas o de una familia, ¿no? Le da pues más sustentabilidad al negocio, pero el gobierno corporativo, para que lo logre una pyme, por ejemplo, es muy difícil. Realmente un gobierno corporativo en México pues lo logran empresas muy grandes, ¿no? Las empresas que precisamente son las que cotizan en bolsa. Entonces, esto, aparte del capital social que piden, pues es una de las restricciones más importantes con las que se encuentra una pyme al salir a bolsa, y de ahí viene mucho el tema que tenemos en México. Y vean cómo están las IPOs en Estados Unidos, cuánto levantan en Estados Unidos. Vean, en 2021, en lo que va del año, han habido 216 empresas que salen a bolsa y han levantado 80 billones de dólares. Eso es lo que han levantado en el año. Vean, 80 billones de dólares entre 216 empresas son 370 millones de dólares en promedio, o sea, 7.400 millones de pesos en promedio lo que levanta cada empresa en Estados Unidos, o lo que ha levantado este año. El 40% son del sector salud y el 30% son del sector tecnológico, y las IPOs más grandes de la historia en USA han sido Alibaba, Visa, Facebook, General Motors, AT&T y Uber. Vean esta tabla que enlista las IPOs más grandes en la historia en Estados Unidos, y vean, la más grande ha sido, el número 1 es Alibaba, que es esta empresa, este gigante chino de comercio electrónico. Casi 22 billones de dólares es lo que levantó Alibaba en la oferta pública inicial. Y ya después tenemos otros monstruos como pues Facebook, 16 billones, y tenemos por ejemplo General Motors, 15 billones, Visa, 17 billones, eso es lo que levantaron. Y acá vean cómo en esta gráfica pueden observar cómo se ha desarrollado, cómo cuánto han levantado en IPOs en lo que va año por año. Vean, el máximo histórico lo habíamos tenido en 2014, donde se levantaron 85 billones de dólares en todo el año, todo 2014. Después hubo una tendencia a la baja, 2015, 2016 se vino repuntando. 2020, a pesar de ser año de crisis, levantó bastante capital. Pero lo importante es que en este año, que ya está en 80 billones, pues ya está prácticamente en niveles similares al 2014. Entonces, pues evidentemente lo que se espera es que este año sea un máximo histórico en Estados Unidos en las IPOs. Este año van a levantar más capital que nunca las empresas vía bolsa. Y vean, acá siempre les presentamos ETFs que son importantes o que cobran mucha relevancia respecto a lo que platicamos aquí en la transmisión. Y vean, tenemos un ETF que es IPO, precisamente IPO, que recoge a 72 empresas que hicieron su oferta pública inicial en los últimos 2 años en Estados Unidos. Después de esos 2 años pues las deslistan, las sacan del ETF y pues meten otras. Y vean, es la línea verde, cómo se ha desempeñado el ETF, pues excediendo el desempeño del S&P 500. Y aquí está la composición, vean, mayormente se concentran en empresas de tecnología, vean, el 46%, consumo 16%, healthcare, cuidado personal 13% y casi 12% las financieras, ¿no? Entonces entre estos 4 sectores económicos es donde se concentra la mayor parte de las IPOs en Estados Unidos, o de este ETF que replica las IPOs. ¿Y qué pasa por el otro lado, con la parte mexicana? Pues tristemente sabemos que la cultura y el mercado financiero, bursátil en México pues es muy pequeño, y vean, esto es otra prueba de ello. Muchos clientes todavía nos preguntan, o en algunas ocasiones nos preguntan, ¿por qué operamos nosotros las carteras de la firma en Estados Unidos? Pues esta es de las razones, ¿no? La liquidez es importante, el tamaño del mercado es importante porque conlleva un mercado más grande, conlleva menos costos, conlleva más opciones de inversión, conlleva más tecnología, conlleva spreads menores en cuanto a la compra y la venta, o sea, en general un cúmulo de beneficios o de ventajas. Pero vean, en México, listadas de 2017, noviembre de 2017 a la fecha, vean, listadas Cuervo, Banco del Bajío, Vista Oil and Gas, Grupo Tracción,
Grupo México Transportes y Cox Energy. Deslistadas o en proceso de salir de la bolsa, vean cuántas hay. Maseca, Saba, Grupo Casa Saba, Grupo Financiero Interacciones, Citigroup, Racini, General Seguros, Lala, Santander, Biopapel, Monex, Farmacias Benavides y Grupo Posteca, que está ahorita también en proceso de deslistarse. Y vean, el mercado accionario mexicano vive una sequía luego de que la BMV, la Bolsa Mexicana de Valores, registra en 43 meses sin IPOs, 43 meses, siendo su última en noviembre de 2017, pues que listó a una parte de Grupo México, que es Grupo México Transportes. Por su parte, Viva, Bolsa Institucional de Valores, tuvo su última IPO en julio de 2020, con lo que ya son 12 meses sin nuevos listados. Ninguna de las dos bolsas, por lo menos en 12 meses, ha listado ninguna otra empresa. En México existen, estos datos son muy importantes, en México existen 4 millones de empresas, de las cuales 7.200 son calificadas como grandes empresas, y apenas el 2% de ellas cotiza en bolsa, es decir, solo 145 empresas de un total disponible de 7.200 o sujetas a ser enlistarse o a ser públicas, han salido al mercado, y de un gran total de empresas de 4 millones. Desde 2017 se han deslistado o iniciado proceso de desliste 3 empresas contra apenas 6 que se han enlistado en el Registro Nacional de Valores. Las principales razones de las salidas, claro, son poca bursatilidad, pues hay poca, no solamente es el tema de la oferta, o sea, el tema de las empresas que salen al mercado, sino también está un tema que es la poca demanda, y eso tiene que ver con los inversionistas, o sea, poca gente pues invierte en el mercado de valores, y entonces al haber pocos inversionistas, pues hay poco nivel de negociación y poca bursatilidad en los títulos, lo cual pues pone contra las cuerdas a la empresa, porque pues no tiene muchas ventajas, y es lo que apenas comentábamos en el tema de Biopapel, el poco interés de que la información sea pública, y así como quiebras acciones. También otra cosa que también es muy cultural del mexicano es que estamos acostumbrados preferimos para un negocio adquirir deuda, preferimos pedirle al banco o pedirle a algún familiar o como sea, que asociarnos. Nos falta mucho la cultura de poder buscar socios, y la bolsa es buscar socios, es compartir la empresa. Y pues a cambio de ello tienes que publicar información, tienes que ser transparente con tu información. Evidentemente, si tú metes a una persona en tu negocio, te va a pedir que le detalles los números, es lo normal. Y pues muchas empresas todavía pues caen en esa parte de digamos, de un poquito de como de envidia, del no, pues no voy a compartir mi negocio y prefiero pues yo solo, y aunque me endeude, a poder ser público, ¿no? Entonces son diversos factores en el mercado mexicano que lo impiden crecer respecto a Estados Unidos. Otro tema es lo que tiene que ver con los ADRs chinos, y esto lo sacamos o lo apuntamos en la transmisión de hoy, porque pues el fin de semana vimos la nota respecto a Didi, y antes de comentarlo les explico esto del ADR. El ADR es como pues es la acción que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, pero que es una empresa no americana. El ADR le permite a los inversionistas participar en empresas que cotizan en otras bolsas en dólares americanos. Las relaciones entre Washington y Beijing han sido tensas desde Trump, y con Joe Biden las relaciones siguen igual. El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para desenlistar a las empresas chinas si no cumplían con los estándares de información financiera, y los inversionistas chinos pueden vender sus ADRs en la bolsa de Nueva York o convertirlos en acciones ordinarias en Hong Kong. Las restricciones para los inversionistas americanos prohíbe comprar los valores en cualquier bolsa, por lo tanto tiene que ser vía OTC, o sea, fuera del mercado, de los mercados regulados. Los ADRs chinos más grandes que están en Estados Unidos, miren, es Baba, por supuesto, pues ya vimos que levantó 21 billones de dólares, es lo que levantó en su IPO cuando salió a bolsa. Pero lo que quiero que vean a propósito de eso es que
Cuando salió a bolsa levantó 21 billones y ahorita el market cap de Baba es de 600 billones, de 21 billones que captó. Ahorita el valor de capitalización de esa empresa en bolsa es 600 billones de dólares. Y todas estas son las empresas que, pues las más importantes. Otra que destaca sería por supuesto NIO, ¿no? Y el propio Didi, que lo tenemos acá también, o Lee, muchas empresas que le gusta operar a mucha gente, que pues su origen no es americano sino asiático, pero que tienen, aparte de que tienen muchos conflictos y problemas porque pues al ser una empresa que su horario de operación natural no es en el americano, sino que el asiático, pues muestran muchos gaps, porque pues igual cierra bien el ADR aquí en Estados Unidos, y lo vemos en la gráfica, cierra bien, tú generas una planeación, un análisis con base a ese cierre, y luego en la sesión asiática surge una noticia que lo lleva al alza o a la baja. En la apertura del siguiente día ya abre con un gap al alza, un gap a la baja, ¿no? Entonces, si ustedes ven todos estos ADRs, pues van a poder ver esa parte, esos gaps, esos espacios entre el cierre anterior y la apertura del día siguiente. Y pues otro riesgo que tiene, pues es como lo que estamos viendo con Didi. Miren, Didi en la mira de los reguladores chinos. El 30 de junio la empresa de viajes Didi comenzó a cotizar en bolsa a $16.65. En el prospecto de la IPO decía que tenía más de 490 millones de viajes anuales y más de 40 millones de transacciones diarias. Didi opera en 14 países fuera de China. Brasil y México son los países de mayor mercado para Didi. La oferta pública inicial de Didi ha sido de las mayores en Estados Unidos en la última década, pues sí, lo vimos en la tabla anterior. Y el fin de semana, esto es la nota, la Agencia de Ciberseguridad de China ordenó a las App Stores de Apple, de Huawei y Xiaomi remover la aplicación por incumplir con las normas de recolección de datos personales. Entonces, pues la autoridad allá dijo, ustedes App Stores dejen de darle la posibilidad, o sea, quiten de su app, de su App Store a Didi, y pues los usuarios ya no la pueden ocupar. Entonces eso es uno de los riesgos importantes. Y aquí tenemos un resumen de cómo se ha desempeñado las empresas de tecnología chinas contra las empresas americanas a inicios de año. Vean, hasta inicios de marzo, finales de febrero, pues las empresas chinas excedían el rendimiento por mucho, el rendimiento del mercado americano. Vean cómo llegaron a estar arriba del 30% en los primeros 2 meses, y el mercado americano de tecnología estaba por el 8 o 10%, y después llegaron a caer hasta el menos 8, menos 7%, y ahora pues están todavía negativas en lo que va en el año, menos 1,37%, y las empresas americanas de tecnología pues más 19% en promedio. Entonces pues las superaron, y pues se han mantenido las empresas americanas respecto a las chinas, y mucho tiene que ver con todos estos riesgos que tienen que ver con la regulación en China. Finalmente tenemos el análisis bursátil, el análisis de los principales índices, el análisis técnico que hacemos de los mercados. Y la semana pasada dábamos una estadística de cuál eran los números históricos respecto al desempeño del S&P 500, y veíamos que era favorable para julio. En este caso son los últimos 10 años, y en los últimos 10 julios, el S&P 500 ha subido 8 veces, el 80% digamos de probabilidad de que suba si tomamos en cuenta una base de 10 años. Y en promedio, cuando ha subido el 1.43% en todo el mes. Lo máximo que ha trepado es 2.77 en promedio, y la máxima caída menos 1.18%. Entonces, pues bueno, si la estadística nos sirve de algo, es muy probable que julio sea otro mes ganador para el S&P 500. Y pasando a las gráficas,
Vean el S&P 500, el S&P 500 pues muy fuerte, la semana pasada hablábamos de los 4.300 puntos que eran la zona de soporte, y ahí estaban generando cierta resistencia, de hecho el mercado 4.300 acá. Vean cómo lo rompe, desde el día jueves genera un bullish breakout, llegó a generar un máximo de 4.312 puntos, cerró de hecho en máximos el día jueves, y luego el día viernes, boom, para arriba, y se fue al siguiente nivel, que son los 4.340 puntos. Vean, es 161.8% de proyección respecto a los máximos en 15 de junio, contra los mínimos el 21 de junio de esa misma semana. Y aquí genera una pequeña resistencia, el índice pues ya acumula varias sesiones de alza. El día de hoy pues cerró el futuro en tablas, aunque pues evidentemente con poco volumen de negociación, y ya los osciladores se muestran demuestran una cierta sobrecompra. Sin embargo, pues bueno, el índice sigue muy alcista, el S&P 500. Habrá que ver qué es lo que hace. Recordemos que pues también el tema de que estén sobre compra y demás pues tampoco es indicio de que vaya a caer el mercado, ni mucho menos. Vean por ejemplo el SPY, vean en el time frame semanal, vean como la última muestra que tenemos cuando llegó a niveles similares a los actuales, el RSI, por ahí entrando casi a sobrecompra por los 70 puntos, fue por diciembre 2019, y vean este rally tan fuerte que se aventó después se aventó todavía adicionalmente un 7% de subida. Y luego por ejemplo también acá en octubre de 2017 también entró en sobrecompra el RSI semanal, y aún así se mantuvo. Vean, llegó incluso hasta los 91, 92 puntos casi el RSI, y pues trepó en ese entonces de $247 hasta $286, un 14%. Entonces pues bueno, sí nos puede decir el tema de que ya lleve varias sesiones al alza y de que ya estén sobre compra, puede incrementar la probabilidad de que tal vez podría ajustar un poco. Pues sin embargo no es un indicio, ni mucho menos. La tendencia sigue claramente alcista, y luego más con esta estadística que acabamos de mostrar, que en los últimos de los últimos 10 años, 8 años de ellos ha subido el S&P 500 en el mes de julio. El Dow, vean, el Dow ya está acercando a resistencia, 35,000 puntos, es la resistencia del futuro del Dow. Y vean, para el caso del día, el ETF del Dow, pues vean, superar esta resistencia en el caso del día, que son $350, superar esta resistencia pues sería algo muy importante, muy importante, porque acá estaría generando un tipo W, una clase de W o doble piso, vean acá y acá. Y si rompe esto al alza, pues volvíamos a tener niveles cercanos a los 360, 362 en el caso del día. Pero bueno, desde luego, primero tiene que superar esos 35,000 puntos el futuro del Dow. En el caso del Nasdaq, el futuro del Nasdaq, vean, ya está en zona de resistencia el futuro del Nasdaq. Ya nuevamente en otra zona de resistencia después de la subida tan fuerte que tuvo el día viernes, ya más sobrecomprado que el S&P 500, el Nasdaq. Vean, la zona de 150, 161%, por los 14.600, 14.700 puntos el futuro. Y pues acá desde luego hay que ver los componentes, y es que al S&P 500 lo ha jalado especialmente el Nasdaq, y al Nasdaq pues evidentemente lo ha jalado las tecnológicas, que son las más grandes, todas las FANG. Y vean, hablando de las FANG, vean cómo se encuentran ahorita. Facebook, pues ya con la nota de que ya su market cap ya es de $1 trillón, pero vean, ya acercándose a la siguiente resistencia por los $360, es la siguiente resistencia de Facebook. En el caso de Amazon, vean, Amazon, que bueno, por cierto ya se retira Jeff Bezos, ya es una nota que ya habíamos adelantado desde inicios de año. Pero vean, Amazon muy claro el canal en el que se ha movido, está lateralizando, está en una caja, vean, oscilando entre los $2.880, rango intermedio por los 3.000 y la parte superior $3.500. Vean, sobre estos niveles, desde agosto 2020 ha mostrado resistencia. Desde esos niveles Amazon se ha regresado.
Sin embargo, pues esta ocasión podría ser diferente, no lo sabemos. Está en la parte alta, un rompimiento al alza en un time frame semanal. Esta semana es importante. Si esta semana Amazon crece arriba o cierra arriba de $3,500, muy bullish Amazon, y por lo tanto, pues yo creo que el sector de las tech, Apple también, pues muy bullish, y vean también ya llegando a la parte superior de esta resistencia, en este caso es $145. Google es un cohete, Google siempre es un cohete, Google está fenomenal, vean cómo ha subido y sigue subiendo y rompiendo resistencias al alza, y ahorita pues precisamente se ven máximos históricos. Otro cohete es Microsoft, vean, imparable, máquina de hacer dinero, $277, Microsoft, máximos históricos, la empresa que lidera Satya Nadella. Y Tesla, vean, Tesla aquí encontrando una pequeña resistencia sobre estos niveles, a ver, buscando superar a la alza o cambiar de tendencia, porque mantiene una tendencia bajista desde los máximos que hizo en enero de este año. Pero en general lo que les digo es que el S&P 500 y el Nasdaq, quienes los han jalado principalmente son las tecnológicas. Por el otro lado tenemos industriales, tenemos el Russell 2000 un poquito más rezagado. Vean el Russell 2000 que el día de hoy los futuros tuvieron un mejor desempeño que los otros índices, pero vean el Russell 2000, el futuro del Russell 2300 era el soporte que habíamos denotado la semana pasada, lo respetó, 2.300 puntos, sobre ahorita está en 2.307, importante que no los pierda al cierre de la sesión, importante mañana que los respete, y para ir sobre la parte alta en la resistencia 2.360 puntos, y lo importante será lo que comentábamos otra vez, el IWM en un time frame semanal. Vean el banderín, la bandera alcista que está haciendo impresionante. Si rompe al alza las empresas, las pymes de Estados Unidos, el Russell 2000, si rompe al alza, si va una semana arriba de los $234, puede tener una trepada muy fuerte el Russell 2000, IWM, y pues por lo tanto le puede dar más empuje al mercado, ¿no? Para que no solamente la jalen las empresas de las tecnológicas más grandes. También si el Dow, por supuesto, supera los 35,000, pues también tenía un empuje brutal. Y otro sector que ha estado rezagado y que necesitamos que se vaya recuperando, poco a poco lo está haciendo, y más, hablamos la semana pasada de él, es el sector bancario. El sector bancario, que ahorita los bancos ya van a poder recomprar acciones, incrementaron el dividendo, pues pasaron todas las pruebas de estrés, se ven mucho mejor. Vean el XLF, $37, que supere $37, ahí está la resistencia, $37 necesitamos que supere el XLF para que genere un rompimiento al alza, como ya lo hicieron otros sectores, y pues podría empujar también al S&P 500 y a todos los demás índices. Eso nos hablaría de un mercado pues más sano, un mercado más fuerte, y pues esperemos que logre pasar eso. Y finalmente, bueno, lo que tiene que ver con el dólar, pues les digo, el DXY, el índice dólar, la semana pasada comentábamos del soporte del índice dólar, y comentábamos que estaba sobre estos niveles de 91 medios. Vean cómo lo respetó a la perfección, 91 medios, se fue hasta 92.70, ahorita lo tenemos en 92.20, esta zona de los 91.90, 92, pues ahora son importantes. Y el peso contra el dólar, todavía respetando la W que estábamos comentando. Vean, esta zona que hemos venido comentando desde hace varias semanas, 19.70, 19.60 son el soporte del tipo de cambio, es el soporte del peso contra el dólar. Mientras no rompa la baja estos niveles, pues podría todavía tener aquí un rebote, y máxime si el índice dólar sigue subiendo o sigue respetando esos niveles de corto plazo. La volatilidad, el VIX, fíjense, ya hemos tenido diferentes sesiones, el viernes fue una de ellas, donde el VIX empieza a hacer divergencia con el S&P 500. El VIX empieza en sesiones muy positivas para el mercado, para el S&P 500. El VIX también tiene una sesión positiva, entonces esa divergencia donde la volatilidad y el mercado suben, ¿no? Y eso normalmente nos ha dicho que pues podría venir un ajuste o una trepada en la volatilidad, podría ser, pero vean, lo que quiero denotar es que
varias ocasiones el VIX y luego mucho en el pre-open, antes de que abra la sesión americana, se va a los 14. Se va a 14 puntos el VIX y de ahí rebota. Vea, el viernes cerró en 15.08, pero llegó a estar también cercano a los 14 y así lo hizo en varios días. Entonces el VIX en pues estoy respetando esta pequeña tendencia de semanal alcista, vean aquí sobre estos niveles, mientras no cierre debajo de los 14, pues bueno, podría tener todavía un rebote y pues sobre todo si es que ajustan un poquito pues de manera sana los índices por la sobrecompra que tienen, en el caso específico del S&P 500. Y las criptos, finalmente nada más el Bitcoin. El Bitcoin no sigue sin confirmar y sigue sin invalidar el hombro cabeza hombro invertido, digo, hombro cabeza hombro normal. El Head and Shoulders es un patrón bajista, entonces es un hombro cabeza hombro top o normal, y vean, necesita romper a la baja los $30,000. Para que lo invalide necesita superar $40,000 y para que lo confirme, es decir que se vaya más abajo, necesitas romper a la baja $30,000. Ese rango entre 30,000 y 40,000, digamos que es zona de nadie, pues ahí podría estar generando ese ping pong entre estas dos bandas, pero bueno, hay que esperar para los cripto traders porque es pues obviamente la que jala a todo el mercado de criptomonedas. Y ese es el análisis bursátil. ¿Tienes algún comentario, Pablito? Sí, ¿cómo ves GU? ¿Quién pregunta, Pablo? Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo andas? GU. Mira. Fíjate que en el time frame semanal, pues ve cómo va recuperando estas medias. Vamos a ver si acá tiene alguna coincidencia con algún. Mira dónde rebotó Cristian. Estos 22.70 son el 50% de retroceso del FIBO respecto a los mínimos que había generado aquí en octubre 20 y los máximos que generó este año en abril 21. Ya lleva una bajada relevante desde máximos, ya ajustado el 14%, bueno, no tan fuerte, pero un 14%. Y pues pareciera ser que tú podrías tomar, no sé si estés largo o estés contemplando entrar, pero pues desde luego ahorita el pivote a ocupar son los mínimos de la semana anterior, ¿no? Este pequeño pisito sobre los 22.80, 22.70 sería la zona que tendría que respetar. Una escena, o sea, puedes jugarlo de esa forma, puedes operarlo de esa forma, contra un stop debajo de esta zona, o bien una forma más conservadora, donde digamos podrías tener un poquito más de probabilidad de éxito, es que recupere estos 23 medios, mira, 23 medios, que es este rango que generó en estos días, y que serían coincidentes con que recupere también esta media, esta amarilla, la exponencial de 8, o incluso la de 21, pues podría ser un mejor setup para un largo, solamente que tenías que ser un poquito más, tener un poquito más amplio el stop, ¿no? La tolerancia de la pérdida. ¿Quién más, Pablo? Te preguntan en Facebook, Miguel Ángel Salgado, ¿podrías explicar, por favor, por qué el uso va rezagado respecto a los futuros? El uso el día de hoy, hola Miguel Ángel, el uso el día de hoy subió 0.61 de los futuros. Sí, habría que ver la composición del ETF, del uso, porque o sea, ocurre mucho con esta situación parecida como la del VIX y el UVIXI. O sea, realmente el ETF no sigue completamente el futuro, porque la composición del ETF no es meramente el futuro. Si ahorita me puedes apoyar en la composición del uso, mi Pablito, para que le demos mejor respuesta aquí a Miguel, pero tiene que ver con eso, mi estimado. También te preguntan, entiendo que está todo muy alcista, Bitcoin ha tenido correlación con las bolsas, ¿crees que se pueda mantener esta correlación? ¿Quién pregunta, Pablito? Mauricio Burgos. Hola Mau, ¿cómo estamos? Mira, pues no ha tenido realmente correlación últimamente, o sea, de hecho
si te fijas, el Bitcoin no está en máximos históricos, el S&P 500 está en máximos históricos y el Bitcoin no está en máximos históricos. Entonces eso te habla de que no está correlacionado ya. Sí mostraba con una correlación positiva, pero ve el Bitcoin cómo está ahorita, o sea, de sus máximos que fueron $65,000 a la fecha, ha caído el 46%. 46% desde máximos históricos, y el S&P 500 está en máximos históricos, entonces no tiene correlación. Yo lo que creo es que más bien lo que ha pasado es que se ha roto esa correlación. A mí me preocupaba un poco esa correlación, de hecho, porque a inicios de año y meses anteriores, sí subía el Bitcoin y subía el mercado, subía el Bitcoin, y luego bajaba el Bitcoin, también bajaba el mercado, y eso no me gustaba porque pues el Bitcoin es un activo muy volátil, y entonces dije, pues entonces, si se corrige a la baja, pues el S&P 500 pues también va a pagar. Sin embargo, ya se rompió esa correlación, y entonces ya vimos escenarios donde el Bitcoin se bajó el 50% y el S&P 500 sigue positivo, ¿no? Entonces, esa correlación se ha quebrado. ¿Sí? ¿Cuál? A ver, aquí está la composición del uso. 20% contrato de septiembre, 20% octubre, 15 noviembre y 15 diciembre. Pues ahí está. Sería bueno que lo subieras ahí en Twitter, a mi Pablito. Pero ahí nos está aclarando Miguel lo del ETF uso, y es lo que te decía. Tiene su ponderación o su composición, o sea, está dividida en diferentes futuros que vencen en diferentes meses, diferentes contratos. Entonces, pues, el desempeño no es igual que el del futuro que veamos del periodo más próximo en el West Texas Intermediate, que te digo es exactamente lo mismo que pasa con el UBIX, ¿no? Con el índice VIX o el futuro del VIX contra el ETF, que es el UBIX o el BXX. A ver, dos últimas preguntas. José Reyes en Twitter comenta que Tencent también es una ADR, y sí, pero cotiza vía OTC. Ok. Su ticker es TCHY. Tencent es un monstruote. TCHY. Ok, es un monstruote asiático, también chino, y pues sí, me dices que está en OTC, ¿va, Pablito? Sí. También es chino. ¿Quién preguntó o quién comentó? José Reyes en Twitter. José Reyes, sí, bien anotado. Efectivamente es otra empresa muy importante que de origen chino, que también cotiza, pero aunque es OTC, ¿no? La tienes que operar OTC. Y Santiago Castañeda, ¿cómo ves el TEPOR si aumenta el precio del petróleo? ¿Cómo estás, mi Santiago? El TEPOR, pues ves que depende mucho del tema de los transportes, ¿no? El TEPOR, o sea, el ETF va repuntando bien. Mira cómo rebotó sobre esta zona de los 39. Por supuesto hay que ver el Dow Jones Transportes, ¿no? Y el Dow Jones Transportes ve la zona que tiene de resistencia, y fue donde se paró justo el jueves, y luego el viernes pues fue en esta zona de los 15,070 puntos. Yo creo, según el análisis, lo que vemos, es muy probable que si lo supere. Debería tener un soporte acá sobre los 14,950 y superarlo, y en todo caso realmente la resistencia importante estaría sobre los 15,380 puntos, pero eso implica que el transporte se trepe más o menos el 2%, y entonces el TEPOR lo tenemos 3-1, ¿verdad, Polito? Sí. Y el TEPOR pues sería un 6%, entonces un 6% de trepada pues es bastante buena, pero ahí es donde está. ¿Cuál me preguntaba? ¿De qué? ¿Si subía qué? Si subía el petróleo. ¿Cómo ves el TEPOR si aumenta el precio del petróleo? Pues sí, pues ahorita, mira, Santiago, ahorita el petróleo sigue alcista y está en máximos históricos, y no por eso el TEPOR está en máximos, ni el Dow Jones Transporte está en máximos. Más bien habría que ver la composición del transporte, que en este caso creo que que es FedEx, ¿no? El principal de este holding. Sí. ¿Cuál es el ticker? FDX. Mira, FedEx, mira,
este representa una buena proporción del Dow Jones Transportes. Entonces, más que ver el commodity, yo vería la composición, o sea, los componentes más importantes, las empresas más relevantes del índice. Hay que analizar y hay que analizar otros, ¿no? Acá, mira, por lo mientras, mira, el FedEx, que es el más fuerte, ve, mira, cómo está muy parecido a lo que está haciendo el XLF, ¿no? Obviamente otro sector, pero mira, esta parte de superar $300, si FedEx revienta al alza $300 el día de mañana o recupera $300, se ve muy bien, y pues eso podría empujar al transportes y por lo tanto también al Tepor. Bueno, pues les agradezco mucho su participación, amigos, y ahorita, aprovechando que era feriado en Estados Unidos, pues nos pudimos demorar un poquito más de tiempo. Cualquier otra cosa adicional que tengan, pues ya saben que en las redes sociales, ahorita Pablo va a subir lo de la composición del uso, para la pregunta que hicieron en Facebook, y pues cualquier otra cosa que les podamos ayudar, pues aquí estamos a la orden. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, ahí subimos los mini clips, que son los apartados o los temas que vamos subiendo de manera separada, para que duren menos y así no sea tan extenso el video. Les deseo una buena semana, que hagan mucho dinero y el mercado les favorezca. Buenos trades, saludos.